Bienvenidos a todos a este curso de Scrapping, de introducción al Scrapping, y también vamos a quedar en un nivel más o menos medio. Mi nombre es Guirlazo y bueno, por aquí tenéis las redes sociales que suelo frecuentar o en las que estoy más activo, Twitter, mi propia página web y Twitch, sobre todo hacemos muchos streams en Twitch. Y bueno, mi nombre principalmente es Gear, pero en algunas redes sociales ya está cogido Gear o simplemente no deja registrar 3 letras y suelo ser Guirlazo, sin los paréntesis obviamente. Lo que vamos a estar viendo hoy son el temario o las cosas que podemos hacer, que vamos a hacer en el curso y las cuales nos van a dar el conocimiento que tenemos hoy para realizar distintos programas, distintas funcionalidades con software para la extracción de datos. Quiero aclarar una cosa antes de nada, y es que este curso lo pueden hacer personas tanto que tienen conocimientos de programación como personas que no tienen tantos conocimientos de programación. Entonces, si empezamos con el primer slide, tenemos que ver obviamente de forma más directa qué es la extracción de datos o el famoso scrapping, llamado el scrapping. No significa lo mismo, pero sí que tienen una base bastante similar. Entonces, si leemos la descripción más académica y más seria, scrapping o extracción de datos es una técnica utilizada que requiere software para extraer información de sitios web. Estas piezas de software simulan navegación humana e interactúan con la propia página web, con el fin de extraer la información para fines no determinados. Esta parte de aquí, para fines no determinados, es muy importante, ya que la veremos al final. En resumidas cuentas, significa que de forma automatizada podemos estar extrayendo información de distintas páginas web, siempre con fines no determinados. Casos de uso. Vamos a hablar de los más globales, de los casos de uso más globales. Motores de búsqueda, seguimientos de precio. Hace poco hemos pasado el COVID y se han usado mucho estas páginas de seguimiento de precios, pues para ver si algo estaba muy inflado, si algo había vuelto a la normalidad, etcétera, etcétera. Inteligencia artificial, pues por ejemplo, cuando nosotros hicimos cuando todas las personas hicieron el challenge de colgar una foto suya y después colgar una foto suya 10 años antes más joven, muchas empresas scrapearon este tipo de material, extrajeron este tipo de material para alimentar su inteligencia artificial. Obviamente para el marketing, para clonación de sitios web, ya sea con un fin ilícito o con un fin lícito, que pueden existir los dos casos, y muchos otros métodos que solo se ven limitados por nuestra creatividad. Ejemplos de scrapping. No es lo mismo que casos de uso. En casos de uso, digamos que es un poco más la visión más global y corporativa. En este caso vamos a hablar más en determinado de cosas más banales, que no inútiles, pero sí que son más de andar por casa. Por ejemplo, ser el primero en muchas actividades sobre la web que necesitan de interacción humana. Pues por ejemplo, seguro que hay algún determinado foro al que muchas personas quieren entrar y en este foro se lanzan unas invitaciones en distintas redes sociales o páginas. Pues si nosotros tenemos un bot o tenemos una aplicación que automáticamente hace scrapping en determinados sitios cada X segundos, pues probablemente podamos ser el primero en obtener esta información web. También, muy similar pero no exactamente lo mismo, tenemos comprar antes que el resto de usuarios determinados productos exclusivos. Por ejemplo, hay marcas súper famosas como Supreme que lo que hacen es este modelo de drops, que básicamente lanzan un producto que solo va a estar a la venta en una ventana de tiempo muy reducido y que hay unas unidades muy muy reducidas. Pues hay muchísimas personas que se dedican a desarrollar bots de forma profesional que detectan cuando estos productos están a la venta. Incluso algunos bots no solo detectan, sino que realizan la compra, que ya iría un poco más allá del web scrapping, sino que sería automatización de la web, que también veremos algo, pero va más allá del scrapping y utiliza propias técnicas de scrapping. Tomar decisiones sobre el mejor lugar donde vivir. Este es un caso personal que yo conozco de un amigo mío que lo que hacía o lo que hace de forma común cuando tiene que mudarse es simplemente escanea todas las inmobiliarias, encuentra todos los pisos, cuando ya tiene toda esa información extraída de las distintas inmobiliarias, marca el rango de precio que quiere pagar al mes y además incluye otros factores como qué supermercados tiene cerca, si estos supermercados tienen X productos más baratos o más caros, para poderse hacer un cálculo de una forma más moderna de cuánto le saldría el costo de vida global. Algo bastante curioso, pero bueno, digamos que cada vez estas aplicaciones existen más. Crear contenido para nuestros sitios web también es otra de esas modalidades que podemos hacer. Y esto básicamente se trata en muchas ocasiones en
entre comillas, como lo utilizan la gran mayoría de personas, es robando el contenido de otras personas y aplicándoles algunos algoritmos para que el texto se vea un poco distinto. Pues, por ejemplo, hay muchas páginas web que lo que hacen es scrapear webs angloparlantes de noticias y después simplemente le pasan una traducción al artículo y cambian uno o dos adjetivos de una forma similar y ya están creando ese contenido para su sitio web de forma no muy ética y no muy lícita. Y también detectar tramposos en redes sociales. Obviamente está a la vanguardia. Nosotros podemos detectar los números, podemos almacenar estos números, podemos ver si en determinado momento le han empezado a seguir muchas personas. Yo tengo una de estas aplicaciones hechas para Twitch concretamente, para detectar si algunas personas están usando viewbots o no. Pero simplemente con tener un poco de nociones de scrapping ya podríamos estar realizando estas aplicaciones. ¿De qué maneras podemos hacer scrapping de una forma más explicada? Pues tenemos dos principales, que son selectores de CSS y XPath. Tenemos uno tercero que es un API, pero eso entra dentro más de la parte de extracción. Selectores CSS y XPath necesitamos saber qué es el DOM, que automáticamente después de este vídeo el siguiente que veréis será acerca del DOM, y simplemente se trata de obtener distintas porciones de código, acceder a sus hijos, etcétera, etcétera. Digamos que no es el sitio para explicar esto, sino en el siguiente vídeo. Y la API. La API, digamos que cuando nosotros no nos dan una API de forma lícita, podemos encontrar esa forma de obtener la API, que suele estar justo antes de que se renderice nuestra página web o antes de que se pinte toda la página web en nuestro navegador. Primero tiene que recibir los datos y en muchas ocasiones esos datos vienen de una base de datos, de una API o de algún servicio. Y también vamos a ver cómo interceptar estos datos antes de que lleguen a la página final, pero cabe avisar que no es del todo legal determinando muchos factores como el país, el tipo de datos, si son privados. Así que este último método de API tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Dónde se pueden aplicar estas técnicas? Vale, yo ya sé los básicos de scrapping y ¿dónde, en qué formato se puede aplicar? Pues fijaos, el más obvio obviamente es crear nuestro propio software, crear un software que a nosotros nos permita automatizar las acciones cuando nosotros queramos, etcétera, etcétera. Pero tenemos dos vías más. Una de ellas es Google Spreadsheets, es decir, las hojas de cálculo, un Excel. Nosotros podemos usar XPath dentro de un Excel de Google. De esta forma podríamos estar extrayendo datos sin saber programar, simplemente conociendo un pequeño lenguaje de expresiones que es muy sencillo de entender y muy rápido de empezar a funcionar con él, pues ya estaríamos extrayendo información de sitios web ajenos en nuestra hoja de Excel sin ningún tipo de problema, lo cual esto va muy bien si no tenemos ningún tipo de conocimiento de programación. Y también tenemos TamperMonkey, que sí que se necesita de un poco de código, realmente poco, pero TamperMonkey es una plataforma, es una extensión de Google, de Firefox, de Brave, de Edge, de todos estos navegadores, que nos permite inyectar el código que nosotros queremos en JavaScript directamente en la página que nosotros queramos. Esto no solo nos da la posibilidad de hacer un scrapping, sino también nos da la posibilidad de facilitarnos la vida a la hora de la navegación. Por ejemplo, podemos hacer que siempre se subraye un texto en cualquiera de las páginas que visitemos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, porque es un texto que nos interesa tenerlo remarcado, como por ejemplo que siempre me realce la palabra gratis en cualquier página que yo entre, o cualquier otra acción que sea automatizar clics, automatizar la detección de textos dentro de una página web. Y ahora vamos con la parte de si es legal. Si recordáis en el primer slide de contenido, yo os he dicho para fines no determinados. El scrapping es esta extracción de datos para fines no determinados, porque lo que hagamos después con el scrapping es donde se determina la legalidad de lo que estamos haciendo o de lo que no estamos haciendo. Por ejemplo, ¿es legal hacer un scrapeo de resultados deportivos? Pues sí, es legal hacer el scrapeo. ¿Dónde entraríamos en la posible ilegalidad, a legalidad o en la falta? Pues entramos en el punto en el que nosotros utilizamos esos datos sin su permiso respectivo, si sale de nuestro ordenador y lo hacemos público, por ejemplo, si scrapeamos algún tipo de sitio privado, como podría ser un Patreon, por ejemplo, un Patreon que se enseñan técnicas de esculpir en 3 dimensiones y todo lo que está en ese Patreon se tiene que acceder de pago y yo decido scrapear ese Patreon,
hasta ese momento no estoy cometiendo nada ilegal, pero si además de hacer el scrapping estoy publicando todo lo que hago de ese scrapping en un sitio público de acceso de dominio público, en ese caso sí que estaría incurriendo en algún tipo de ilegalidad. Entonces ya vemos que el scrapping de por sí no confiere o no es parte ni constitutivo de un delito, como mínimo a vigencia de hoy en día, siempre que los datos estén en nuestro ordenador o se estén almacenando de forma privada. El problema surge con lo que hacemos con esos datos, que entonces si nos fijamos, scrapping ni entra ni sale un poco de esta forma. Obviamente hay normas que tenemos que seguir cuando hacemos scrapping, como no abusar de los servidores, no saturarlos con muchísimas llamadas, etcétera, etcétera, pero no estamos incurriendo en ninguna ilegalidad. Quizás sí que estamos incurriendo en ir en contra de alguna de las normas del servicio, y si nos detectan, pues nos pueden banear, nos pueden limitar el acceso, nos pueden hacer distintas cosas, pero eso no entra dentro de la parte de si estamos en la legalidad o no estamos en la legalidad. Sería algo más de los términos y usos y condiciones de cada página web. Obviamente, cada página web nos dice si podemos hacer scrapping o no podemos hacer scrapping, y ya a partir de ahí nosotros somos los que tenemos que decidir cuándo es ético, cuándo no es ético, y teniendo mucho en cuenta que hay muchas legalidades al respecto de esto en los distintos países de los que podáis estar consumiendo este contenido. Así que simplemente yo no soy un abogado, con lo cual no os toméis esto como una verdad absoluta, aparte de que la ley puede estar cambiando constantemente. Siempre que queráis hacer algo de esto tenéis que consultar con un profesional, aseguraros de que lo que estáis haciendo cumple determinadas normas, etcétera, etcétera, porque esto simplemente es un poco hablar de mi experiencia en lo legal sobre el scrapping y la extracción de datos, ¿vale? Aún así, en cada vídeo de forma individual hablaremos sobre qué tan legal o qué tan no legal es la práctica que estamos haciendo en ese momento. Y bueno, sin más, ya podemos empezar con el siguiente vídeo, que es el vídeo del DOM. Muchas gracias por haber estado por aquí. Recordad que en todos los vídeos abajo siempre tendréis tanto las redes sociales que hemos nombrado al principio, mías propias, como las documentaciones de las distintas técnicas, material que os funcionará para ir aprendiendo y para ir expandiendo el conocimiento que aquí ya os vamos a ir dando. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.